Trabajábamos a 2, 3 turnos, 2 en estaciones de 12 horas, 3 turnos en el resto de las estaciones, los 365 días del año. Se descansaba en un principio un día, a continuación se consiguió descanso de día y medio, y a continuación vino el bisemanal. El bisemanal era una semana un día y otra semana 2. Todo el día ahí, porque estabas pendiente de que llegasen los trenes. Los trenes, sobre todo las mercancías, llegaban cuando llegaban, porque eran vagones cerrados, tenías que esperar si venía mercancía para descargar, si había mercancía para cargar. Entonces funcionaba como si vivieses ahí todo el día. Si tenías un descuadre en caja, tenías que abonarlo de tu bolsillo. Sí, sí, sí. Así era. Sí, sí, fue en este siglo, parece que hablar del siglo pasado es la de Dios, pero en este siglo fue cuando conseguimos tener quebranto de moneda. Y a partir de ahora se establece un protocolo, a partir de ahora es Renfe quien se hace cargo de esos descuadres. Igual que los billetes falsos. Te metían un billete falso, que a mí me metieron un par de ellos, los tenía que poner yo. Sí, sí. Comparado con el trabajo que yo realizaba en talleres y en astilleros, era el salario muy bajo. Lo que pasa que era un puesto de trabajo seguro, era un puesto de trabajo fijo, y aunque se ganaba muy poco, pues dices tú, bueno, aquí me jubilo, ¿no? Y era lo que buscabas, una seguridad, ¿no?